bendecido día a todas y cada uno de ustedes. Y bueno, pues vamos a continuar con, como decía el padre Daniel Omar, con lo que estábamos trabajando desde la ocasión anterior, empezando por esta parte de cómo poder tener menos violencia desde casa, desde nosotros mismos. Y ahora vamos a trabajar, a aprender un poquito a cómo poder comunicarnos de manera no violenta. Les comparto que vamos a empezar a trabajar con algo que se llama en las comunidades africanas, utilizan una figura que se llama Ubuntu. El Ubuntu puede ser cualquier figura. Lo que representa es que vamos a hablar con el corazón, que vamos a hablar con la verdad, que vamos a hablar con compasión, ¿sí? Que vamos a hablar con honestidad. De eso se trata de hablar, pero nosotros usamos el corazón para que cuando nos toque hablar, respetemos los demás, quien tiene corazón, lo escuchemos con respeto, con empatía, y cuando termine de hablar se lo pasa a otra persona y le pasa también pues esta feta de hablar con esta parte del corazón. Esa es una de las propuestas que traemos para empezar a trabajar, y que ahora vamos a pedirles que con esta pieza que traemos nos digan. Bueno, para empezar, a quien le caiga el corazoncito, pueden decirnos su nombre y la primera palabra que se les venga con comunicación no violenta. ¿Y tu nombre? Guadalupe dice amor, muchas gracias. ¿Quién nos decía? Eduardo, respeto. Gracias, Eduardo, respeto, muy bien. Maricarmen, cariño. Maricarmen, cariño, gracias. Mayra, tolerancia. Tolerancia, muchas gracias. Sí. ¿No se escuchó? Ana Valdés y sería Comprensión, muy bien. Comprensión, también. ¿No se escucha un poquito más? ¿O se acercan un poquito al micrófono? Tere, paciencia. Paciencia, muy bien, Tere, muchas gracias. Silvia y sería Paz. Paz, muy bien, Paz. Adelante, buenísimo. Gladys, alegría. Gladys, alegría, muy bien, la comunicación no violenta nos da alegría. Yolanda, sería saber escuchar, Saber escuchar, perfecto, muy bien. Pilar, empatía. Excelente, Pilar, empatía, muchas gracias. Gabriela, ¿como tolerancia? Tolerancia, muy bien. Iván, asertividad. Asertividad, muy bien, Iván, muchas gracias. Juana, amor. Amor, muchas gracias, amor. José Salir, resiliencia. Resiliencia, muy bien, gracias, José. Rosa Cortés, amor. Rosa, muchas gracias.
José, ayuda. Ayuda, muy bien. Gracias, José. Milton, Mi nombre es Isabel, tolerancia. Patrick y oración. Oración, qué importante, gracias. Christopher y autorregulación. Autorregulación, excelente, Christopher. ¿Alguien más? Empatía. Empatía, muy bien, gracias, Oscar. Fíjense cuántas, y a lo mejor nos falten algunas. ¿Alguien más quiere decir voluntariamente alguna otra palabra que le refleje la comunicación no violenta? Motivación. ¿Motivación? ¿Su nombre? Fernando. Fernando, gracias. Motivación, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguna otra? Respeto, por supuesto. Muchas gracias. Respeto. ¿Alguien más? Paciencia, por supuesto. ¿Su nombre? Perdón, me encanta lo que dice. Pues espiritualidad. Espiritualidad, muy bien, por supuesto que sí, creo que esa es la base, ¿verdad? De la mano de Dios. Bueno, gracias, estamos también tratando de que llegaran pues la mayoría, creo que ya estamos casi todos, me alegra muchísimo. Para los que no estuvieron con nosotros la ocasión anterior, el padre Daniel Omar nos ha permitido pues poder compartir un poquito de lo que hacemos nosotros. Venimos de la Fundación Sanando Heridas, Reconstruyendo Vidas. Es una fundación en la que nuestra misión es ayudar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes que han sufrido violencia o han ejercido violencia. Y por supuesto a estos tres pilares socializadores: familia, escuela y comunidad. Por eso estamos aquí compartiendo, porque sabemos que ustedes como padres pues tienen niñas, niños, nietos, sobrinos. Pues creo que todos tenemos a alguien a un lado a quien le podemos compartir, enseñar y aprender mucho de ellos. Entonces, pues, gracias por escucharnos, por recibirnos, y lo venimos haciendo con muchísimo cariño. Y bueno, pues cualquier situación que ustedes puedan tener con algún adolescente, pues pueden acercarse también con nosotros. Por ahí les dimos la ocasión anterior, ¿no? Bueno, ahora traemos ahí unos trípticos por si alguien no tuvo esa parte. Pero bueno, afortunadamente pues también se acercaron con nosotros y podemos ayudar en algún caso pues que tengan por ahí inquietud, o si algún adolescente quiere acercarse vía la página de nuestra fundación. Todo es confidencial, por supuesto. Si vemos algo que tenemos que compartir con los papás, pues claro, pero puede el papá o la mamá con su adolescente compartir. Tenemos acompañamiento espiritual, emocional, psicológico, educacional, laboral, etc. Entonces, cualquier cosa que podamos con todo el corazón compartir, y todo es absolutamente gratuito, pues por supuesto de la mano de Dios. Bueno, pues muchas gracias por compartir esta parte de la... Bueno, no pasa así. Bueno, gracias por compartir sus ideas de lo que es la comunicación no violenta. Hoy vamos a tratar de compartir un poquito de cómo a veces los pequeños conflictos que tenemos incluso interpersonalmente Vamos a iniciar con este tema que yo creo que es un tema súper trascendente, que a lo mejor nos puede ayudar para pues, quitar un poquito de la parte que nos conflictúa y cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con nuestra pareja, con nuestros hijos. ¿Ajá? ¿De qué se trata esta comunicación no violenta? No, es que ya lo desconecté y el rey. Porque como desconecté esto, lo está como reconfigurando. No, bueno, no importa. No importa. Bueno, vamos por ahí empezando con esta parte. ¿Cómo creen ustedes que deberíamos comunicarnos con nosotros mismos, con nuestra pareja, con nuestros hijos, cuando Dios nos dijo,
ama al otro como a ti mismo, ¿sí? Yo creo que es de las enseñanzas más importantes, pero yo creo que la regla de oro es: haz al otro lo que te gustaría que hicieran contigo, ¿verdad? ¿Cómo tratamos al otro si no nos sabemos amar a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago, cómo me relaciono, cómo me dirijo con mi pareja? ¿Cómo le hablo realmente? ¿Le hablo con amor? ¿Cómo me hablo a mí misma? ¿Me hablo con amor? ¿De verdad soy mi amiga? Yo quisiera preguntarles, se vale o no levantar la mano, pero que nos quedara con una reflexión. Alguien me preguntaba, las personas, ¿realmente ustedes, si fueran hombre o mujer diferente, se casarían con ustedes mismos? Y es una pregunta de muchísima reflexión para que empecemos a ver que ni siquiera nosotros nos queremos para nosotros mismos, ¿sí? Y es fuerte, de verdad que me da escalofrío, porque además es que que nos pongamos ahora a ver qué es lo que realmente no me gusta, por qué no me gusta y cómo es que puedo mejorar, lo puedo cambiar para enamorarme de mí. Desde ahí tenemos que empezar. Si Dios nos dijo, ama al otro como a ti mismo, y yo misma me amo, ¿cómo puedo amar al otro? ¿Cierto? Entonces, desde ahí quizás es que estamos un poquito equivocados de camino y es donde tenemos que empezar a aterrizar. ¿Cómo me relaciono conmigo mismo? ¿Me caigo bien? ¿Me caigo mal? ¿Me quiero? ¿Me critico? ¿Me juzgo? ¿Me condeno? ¿Me hablo? Ni siquiera yo creo que me digo la verdad, a veces como una familia. Me hablo con groserías, me digo cosas insultantes, me digo que soy una torpe, que no sé hacer nada, que todo me salió mal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nos vamos poniendo a nosotros mismos una serie de adjetivos que después nos creemos, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a cambiar nuestro diálogo interno con nosotros mismos y ahora vamos a ver, vamos a practicar un poquito. Esto no se hace de la noche a la mañana, a mí me costó 50 años, así es que vamos por buen camino. Y bueno, finalmente empiezo por mí para poder entonces relacionarme con mi pareja. Este es un taller de padres, ¿verdad? ¿Sí? Una escuela para padres. ¿Quieren levantar la mano quien considere que su mejor amigo o su mejor amiga no es su perro, no es su gato, no es su vecina? Que su mejor amigo o su mejor amigo es su marido o su mujer. No, está bien, ¿no? Y además es válido que no levantemos la mano. Yo, desafortunadamente, tampoco puedo levantar la mano. Estoy trabajando en eso. Estoy trabajando en que mi esposo vuelva a ser mi mejor amigo, ¿sí? Porque cuando nos enamoramos se supone que nuestra pareja era nuestro mejor amigo, era nuestra mejor amiga y era con quien queríamos pasar todo el tiempo. Y de repente algo pasó, algo cambió, que ya no quiero ni llegar a mi casa, que ya llego y son reclamos, que ya llego y en vez de recibirme con una sonrisa me recibe con una cara. Y no sé qué está pasando, porque tampoco me lo comunica, ¿verdad? Y entonces ahí empezamos a separarnos y ahí empezamos a dejar de levantar la mano y dejar de pensar que quien tiene que ser mi mejor amigo, mi mejor amiga, es mi marido, es mi mujer. Comparto no solo responsabilidad de criar hijos, que esa es una maravilla, es una responsabilidad increíble, yo creo que el mejor regalo. Pero el hecho de convivir y de lo que les estamos enseñando a nuestras hijas y a nuestros hijos, creo que parte de esa situación, de cómo me dirijo a mi pareja, cómo le hablo, cómo le pido, cómo le expreso mis necesidades, si a veces ni siquiera yo misma sé qué necesito. Cómo le expreso mis emociones, si a veces ni siquiera sé qué es lo que siento. Y entonces lo expreso de la manera equivocada y por supuesto que lo que recibo, ¿qué es? Pues rechazo, ¿verdad? Enojo de la otra parte. Y bien ganado, pero creo que casi no nos han enseñado a comunicarnos de una manera diferente y eso es lo que queremos practicar un poquito para que veamos que con la práctica se vuelve cada vez más fácil, ¿sí? Con la práctica puedo
hacer reflexionar a la otra parte en lugar de hacerlo enojar o hacerla enojar. Puedo, en lugar de llegar a recibir en casa reclamos, solamente puedo recibir la parte de ¿qué necesito? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo me ayudas? ¿Cómo volvemos a comunicarnos de una manera amorosa, empática, con paz, con todas esas cualidades que ustedes dijeron antes y que significa la comunicación no violenta? Justamente es de esa forma como nos vamos a reconstruir un poquito desde la parte intrapersonal, desde empezar a hablarnos bonito, de empezar a decirnos bonito, de empezar a enamorarnos, para que un día todos levantemos la mano y digamos, yo sí me casaría conmigo, yo sí me volvería mi mejor amiga. Y entonces, bueno, creo que se trata de esta parte, porque además recuerden que eso es lo que les estamos heredando a nuestros hijos. Y este fin de semana escuchaba una frase muy sabia: no busquemos heredarle no busquemos heredarle un buen mundo a nuestros hijos, heredémosle buenos hijos a nuestro mundo. Creo que de ahí debemos partir. Claro, hay que cuidar el agua como ahorita, ¿verdad? Hay que cuidar el planeta, pero hay que más la forma en la que educamos a nuestros hijos para que eso le heredemos a nuestro planeta, ¿sí? Puedo mover tantito esta vez, es que siento que la voy a tirar, que no voy a querer encima. No sé si la voy a mover tanto. ¿Hacia dónde? Donde nos diga. Con respeto y con perdón. Estoy pensando más en la vela que en lo que les estoy diciendo, entonces estoy... ¿Sí está bien? Sí, me da más perdón. Sí, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues entonces, fíjense cómo me trato y cómo trato a la otra persona, o sea, a mi pareja, ¿sí? O a mis hijos, o a mi madre, o a mi padre, o a mis sobrinos, o al primo con el que estoy enojada y entonces me dirijo feo, ¿no? Dice justamente otra de las grandes enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo: el amor es comprensivo. La base de todo esto, amor, espiritualidad, que alguien dijo algo súper importante, de ahí partimos y pues creo que por eso estamos aquí todos. El amor es comprensivo y servicial. El amor nada sabe de envidias, de jactancias ni de orgullos. No es grosero, no es egoísta, no pierde los estribos, no es rencoroso. Lejos de alegrarse de la injusticia, encuentra su gozo en la verdad. Amén, amén. ¿Sí? Y creo que esta enseñanza la tendríamos que tener aquí tatuada en el corazón, para que partiendo de ahí nos dirigiéramos al otro con este amor. ¿Sí? Y bueno, afortunadamente esta comunicación no violenta, que fue diseñada por un gran psicólogo, Marshall, nos dice cómo, nos enseña cómo comunicarnos, cómo comunicar nuestras necesidades a las otras personas. Estamos aquí para trabajarlo con la pareja, con los hijos, pero por supuesto con todas las personas, incluso con quien trabajamos. En lugar de gritarle o en lugar de ordenarle feo, bueno, ¿cómo voy a dirigirme cuando necesito que se haga algo y entonces no me funciona porque no me entiende y entonces casi le quiero azotar la cabeza? Cuando lo que creo que está fallando es esta relación de comunicación, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para expresar mis necesidades desde el corazón, con empatía, con compasión, ir más allá de, para no lastimar al otro, pero tampoco para no quedarme con esa necesidad que me causa una emoción difícil? Toda emoción difícil trae atrás una necesidad no satisfecha. Toda emoción difícil. No hay emociones positivas y negativas, hay emociones difíciles y fáciles, ¿sí? Toda emoción difícil tiene atrás una necesidad no satisfecha. Entonces lo que tenemos que empezar a conocer es conocerme qué necesito realmente, qué me provoca esa necesidad para poder expresárselo a mi pareja, ¿sí? Eso es de lo que se trata un poquito esta parte, ¿sí? Es una herramienta muy útil. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a evitar esos pequeños conflictos cotidianos, o a veces grandes conflictos cotidianos
con el hermano, con la pareja, con el hijo, cuando yo me dirijo de manera diferente que como lo he venido haciendo, ¿no? Vamos a reflexionar si de verdad con esta comunicación que tenemos o que hemos estado desarrollando, solo es que queremos que cambie el otro, porque yo creo que tengo la razón, ¿sí? Que tienes que cambiar porque como lo digo yo, es lo correcto, cuando perdemos esta parte de comunicación. Entonces, vamos a tratar de evitar conflictos, de construir relaciones más saludables, más plenas y por supuesto más amorosas, más armoniosas, volvernos a unir a través de este proceso de comunicación no violenta, porque cuando lo hacemos diferente, lo que hacemos es lastimarnos el corazoncito, ¿verdad? Y entonces ahí se nos va quedando, se nos va quedando, se nos va quedando. Y de repente, ¡pum!, cosa sale, todo lo que traía aquí guardado, porque no lo pude expresar, porque no me permití expresarlo o porque dejé que la otra persona no me permitiera expresarme. Entonces, pues mejor me caería para no pelear. Pero entonces me lo quedo y exploto con cualquier cosita, ya no es el que me lo hizo, sino el que me lo pague, ¿verdad? Y entonces, de repente el marido o la mujer se queda, caray, pero ¿qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que pasó? Pero si estábamos tan bien. No, lo que pasa es que tenemos ahí la bomba de tiempo, se destapa por cualquier cosita, proyectamos algo de lo que traemos de la infancia, de la adolescencia, etc. Y entonces vienen los grandes conflictos. Y entonces decimos, ¿y dónde quedó el amor? El amor no se ha ido, lo que pasa es que lo hemos ido maltratando. Pues ahora vamos a tratar de desahogar un poquito, si lo tenemos por ahí, ¿sí? Vamos a tratar de hacer las cosas diferentes y sí se puede. Bien, hasta aquí, si tienen alguna duda, por favor, en el momento en que quieran compartir o quieran participar, levantan su mano y con muchísimo gusto, ¿sí? Bueno, entonces les decía que el psicólogo Marshall Rosenberg, discípulo de Carl Rogers, quizás alguno de ustedes lo ha escuchado, lo ha leído. Carl Rogers trabaja mucho con la manera de convertirnos de verdad en personas, con todas estas cualidades que ustedes han dicho. Entonces Marshall Rosenberg idea dos formas de comunicación, ¿sí? Para ejemplificar, para ejemplificar esta forma de comunicarnos. Y bueno, habla de cómo nos comunicamos. Bueno, habla de cómo nos comunicamos de dos maneras. Desde la manera de lobo o chacal, ¿sí? O bien desde la manera del lenguaje jirafa. De lo que se trata saliendo de aquí es que empecemos a trabajar con este lenguaje jirafa. ¿Por qué? Porque él representa el lenguaje chacal o el lenguaje lobo, pobre animalito, pero bueno, pues es que así un poco, ¿verdad? Es el malo del cuento, el malo de la película. ¿Por qué? Porque es el que anda ahí merodeando y que anda ahí viendo a ver qué te critico, a ver cómo te lastimo, a ver cómo te sobajo, a ver cómo te violento, a ver cómo te ataco sin que te dé tiempo de defenderte, ¿sí? Y eso es lo que hace el lenguaje chacal, el lenguaje lobo. Cuando critico, cuando juzgo, cuando condeno, cuando ni siquiera dejo hablar a la persona, cuando, porque lo digo yo porque soy el señor de la casa, porque lo digo yo porque soy la mamá, ¿sí? Sin dar esa oportunidad a que haya un diálogo no violento, ¿sí? Y entonces usamos el poder sobre las personas y tratamos de, no te pongas esa falda porque está muy corta, seguro que vas a ir a la calle a ver quién te ve. Eso es un lenguaje chacal, eso es un lenguaje lobo, ¿sí? No hables, tú no sabes ni lo que estás diciendo, tú no conoces de esto. Eso es un lenguaje chacal, ¿sí? Todo lo que sea que nos violente, que no nos permite, que nos juzgue, que nos critique, ¿sí? Que no nos permita crecer, que nos someta. Estoy hablando de un tema, no, hombre, eso que estás diciendo ni es interesante, que, oye, sabes que a mí me pasó esto y esto y esto, ¿no? Entonces, lo que hago es minimizar a la persona, lo que hago es estar todo el tiempo trayendo frustración a su vida. ¿Por qué? Porque no le permito ser, la juzgo, la condeno, no la escucho, etc. ¿Sí? Entonces, esta forma nos lleva precisamente a la violencia
que despertamos y por eso decimos, ¿por qué hay tanta violencia en el mundo? ¿Por qué? Porque nos estamos comunicando con el lenguaje chacal o el lenguaje loco, ¿sí? Y lo que estamos haciendo precisamente es someter a la otra parte, sean los hijos, sea la pareja. Diferente es poner límites, O sea, obviamente que tenemos que poner límites y más a los adolescentes. Con los adolescentes se negocia, pero a veces hay que, pues claro que sí, poner un poquito más de cuestiones de límites, de cuestiones de estructura familiar sin violencia. Y vamos también a ver cómo podemos dirigirnos con nuestros adolescentes, porque si yo le digo, eres un cochino, pues por supuesto que se va a enojar y por supuesto que menos me va a hacer caso, ¿verdad? ¿Cómo hago para no atacar al ser de mi hijo y que levante su cuarto? ¿Por qué no le digo, ¿sabes qué? Cuando yo veo que todo está muy sucio, la verdad es que me siento enojada, porque creo que yo estoy haciendo todo en la casa. ¿No me ayudas? Para que vayas en la tarde a una reunión, alza primero tu cuarto. Y es que le haya hecho lo mismo, pero ya no lo ofendí en su ser. ¿Sí? Lo que menos tenemos que atacar es a la otra persona en su ser. Podemos decirle todo, pero bonito. Todo, absolutamente todo, para poder crear un proceso de reflexión en la otra persona sin que se sienta lastimado, sin que se sienta atacado u ofendido. Porque lo que menos va a hacer es hacernos caso. Y entonces, pues la mamá o el papá se va a enojar, ¿verdad? Y entonces va a castigar al niño. Y el niño va a decir, bueno, como, ¿por qué? Pues me ofendiste, me lastimaste, me estás humillando. Y entonces, aparte de todo, quieres que te haga caso. Porque ese es el pensamiento del adolescente. A nadie nos gusta que nos lastimen, ¿verdad? A nadie nos gusta que nos hable feo, menos a un adolescente que está en este proceso de descubrir su identidad. Y si yo lo que le estoy diciendo es que eres un cochino, eres un sucio, eres un hipócrita, eres un mentiroso, pues lo que estoy haciendo es crear en él esa convicción. Entonces le puedo decir las cosas de manera diferente sin lastimar. Y entonces, para contrarrestar esta parte del lenguaje chacal, viene el lenguaje jirafa. ¿Por qué el lenguaje jirafa? Porque ocupa más la approach el lenguaje jirafa. Bueno, a lo mejor no sabíamos que la jirafa es el animal, el mamífero terrestre que tiene el corazón más grande. Entonces, por eso lo equipara al lenguaje jirafa. Dice, con este corazón tan grande, entonces voy a tener mucho amor para comunicarme con el otro. Con este corazón tan grande voy a tener mucha tolerancia, mucha paciencia, mucha compasión con el otro, porque tengo un gran corazón, entonces voy a hablar desde el lenguaje jirafa. Además, la jirafa, con ese cuello tan largo que tiene, pues alcanza a ver los conflictos, alcanza a ver a las personas de manera diferente. Si yo me despego del conflicto, de la situación que me molesta, que me lastima, me despego y lo veo desde acá, ¿qué sucede? Lo miro diferente, ¿verdad? O sea, lo puedo ver desde otra perspectiva. Cuando estoy en mi conflicto y estoy chacal contra chacal, lobo contra lobo, pues por supuesto que es aguerrido y entonces nos lastimamos, nos ofendemos, nos gritamos y llegamos pues hasta los divorcios, ¿verdad? Porque apachurró mal la pasta de dientes. Y de ahí vino el conflicto, escaló y no supimos cómo nos convertimos en los peores enemigos cuando éramos los mejores amigos. Entonces, de lo que se trata es de que ahora tratemos de comunicarnos a través de este lenguaje. Si hay algo que me moleste, mejor me salgo tantito, levanto mi cuello, lo veo diferente. ¿Se acuerdan de ese anuncio que decía cuenta hasta 10? ¿Sí? Bueno, pues ese cuenta hasta 10 es justamente esto. Voy, respiro, cuento hasta 10 y eso hace que me baje 3 rayitas a la emoción. Eso hace que deje así lo que, ya no reacciono violentamente, ¿sí? Ya me di el tiempo de por lo menos respirar tantito y no decir todo lo que tenía ganas de decirte. O te lo voy a decir diferente. Esto es lo que hace justamente contar hasta 10 o salirme del entorno. Si estoy en la cocina y viene mi marido y dice algo que me hace enojar, me siento enojada, ahorita vengo, me voy y me salgo, ¿sí? Eso es lo mejor que podemos hacer, respirar,
salir y entonces decir, como vamos a aprender, decir lo que me está molestando, pero sin ofender. Eso que acabo de explicar se llama espiritualidad. Teniendo espiritualidad hay tolerancia en todos los sentidos. Si tienes que, el matrimonio hay 50 y hay 50. Y si la esposa no al 50, o la esposa no al 50, la otra persona tiene que dar el 60, el 70, el 80 y más. Es para soportar toda la crisis que le encima. Claro que sí, efectivamente el amor es para compartirle, para dar el 50-50 o para cuando a veces el otro tiene solo 30, yo del 70, ¿sí? Pero lo que no está permitido es que nos estemos violentando, ¿sí? Que vayamos apoyando a la otra parte, que vayamos apoyando y que vayamos dando todo lo mejor de nuestro matrimonio, por supuesto, de eso se trata el matrimonio, que es maravilloso. Sí, que lo podemos hacer la parte más divertida de nuestra vida, por supuesto. Y esta otra parte, ¿cómo hago para que no se vaya desgastando todo ese amor y no tenga que llegar a la te soporto? No te amo, pero te soporto, ¿sí? Sino que Dios nos dice, ama al otro como a ti mismo. Entonces, ¿cómo hago para amarte realmente? Y entonces, empujarte cuando haga falta o pedirte que me empujes cuando haga falta, ¿sí? Sin violencia. Eso sí, no se admite, no se vale, y lo ha dicho el Papa Francisco. No podemos estar con alguien que nos violente. O lo arreglamos, y por supuesto que a través de la oración pues todo se logra, ¿no? A veces es lo que nos falta, es la parte de espiritualidad. Así es que vamos poniéndole también de nuestra parte el comunicarnos de manera bondadosa, asertiva. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre empatía y compasión? ¿O qué es empatía? ¿Qué entienden por empatía? Empatía es ponerse en los zapatos de la otra persona y mirar desde su posición de la otra persona para entender lo que nos quieren decir. Muy bien, gracias, excelente definición. ¿Alguien más? Empatía es cuando una persona se aleja y no se acerca, así que le quiere dar ayuda, no la acepta muy bien. No, yo no necesito ayuda, o sea, no se aleja de las personas que la quieren ayudar, no quiere acercarse a esa parte. Entonces hay una empatía que la aleja de las personas que la quieren ayudar. Eso sería apatía. ¿Cómo hago para entenderte? Poder hacer. ¿Sí? La otra sería para me siento con ese orgullo espiritual, no necesito a nadie y no lo puedo hacer. Y la empatía es esta parte de ponerse en el lugar del otro, ponerse desde ver su punto de vista para poder entender cómo puedo estar cerca, a lo mejor en las maneras de gestionar, pero puedo estar cerca en esa capacidad de entender. Necesitas un abrazo, necesitas un espacio. La compasión tiene más que ver también con el hecho de sentir con el otro, dejar que el otro también toque mis emociones, mis sentimientos, yo tocarlas del otro y poderme acercar también desde esa parte, no nada más de el entender cómo te sientes, sino sentir contigo y moverme hacia tu necesidad, ¿no? Excelente. Pues creo que nos lo está diciendo todo. La diferencia es justamente esa. En la empatía te entiendo, comprendo tu dolor, comprendo tu emoción, aquí estoy, te acompaño. Y la compasión va el paso más allá. ¿Qué hago para aliviar tu sufrimiento? Ya entendí cómo te sientes, camino contigo, te acompaño. ¿Y qué más hago para aliviar ese sufrimiento? Eso es compasión. Nada tiene que ver con la lástima, ¿verdad? La compasión, ¿quién nos lo pide? Nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Ser compasivos y misericordiosos, y se nos olvida, y entonces ponemos por encima el orgullo espiritual, el egoísmo, el otra vez ya con esto mismo, y entonces ya no quiero ayudarte, ya no quiero apoyarte, ¿sí? Y justamente el lenguaje jirafa no juzga, escucha, empatiza, tolera. O sea,
Pues el lenguaje jirafa es el lenguaje del amor, ¿sí? Eso es el lenguaje de la espiritualidad. Yo diría que es el lenguaje de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos que hablar desde esta perspectiva, de hablar o de decir lo que yo siento de determinada circunstancia desde mi punto de vista, no desde el que creo que es el tuyo, no desde cómo te juzgo porque pues hace que actúas así porque de chiquita quién sabe qué no, o sea, no juzga, no condena, no critica, ¿sí? Es compasivo como nos lo pide Dios, es misericordioso. Entonces de eso se trata precisamente este lenguaje jirafa, a diferencia de lo que en muchas ocasiones, porque nadie nos lo enseña a comunicarnos de manera diferente. Y reflexionar, si no nos lo quieren decir, no pasa nada, pero reflexionar, ¿cómo me estoy comunicando con mi marido? ¿Le grito? ¿Le hablo feo? ¿Le exijo? No sé, le hablo desconsideradamente en lugar de compasivamente? ¿Sí? ¿O le hablo o simplemente la ignoro o lo ignoro? Hay que reflexionar en toda esta parte para que vayamos viendo algunos ejemplos que ustedes nos puedan dar o que aquí traemos. ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Está bien? Yo les voy a recomendar algo que, bueno, trabajamos en el equipo, cuando trabajamos con adolescentes en conflicto con la ley penal y trabajamos esta parte, lo que hacemos en estos círculos que hacemos, los círculos restaurativos, ponemos una jirafa en medio para que nos recordemos que tenemos que hablar con el lenguaje del corazón, con el lenguaje del respeto, con el lenguaje compasivo, ¿sí? Podamos decir lo que queremos, pero desde este lenguaje. Y si quieren ponerlo en casa, si quieren aprender de esta herramienta maravillosa de comunicación no violenta, a lo mejor comprarse una jirafita, muy lindas, comprarse una jirafita y ponerla en medio de la mesa, por ejemplo, del comedor donde comemos, ¿no? Y entonces eso nos va haciendo que recordemos inconscientemente que nos tenemos que comunicar de una manera diferente. Yo tengo algunas experiencias, bueno, de esta práctica, en los centros Mason, que decían después, porque lo que uno aprende en un lugar, después lo transfieres a tus centros, ¿no? A familia, escuela, comunidad. Y entonces nos decían, no, es que llegamos a casa y nos dicen, no, mamá, tenemos que comunicarnos como nos enseñó la señorita ya, acuérdate. Entonces, fíjense qué importante lo que les estamos compartiendo, enseñando a nuestros hijos a comunicarse de manera diferente, a no hablarse con groserías, que luego ya decía mi mamá, tanto trabajo que me costó ponerles el nombre y luego que se digan apodos o cosas, que no, o sea, aprender a no comunicarnos con nosotros mismos, con malas palabras, con groserías o con malos modos y tampoco al otro, ¿sí? Bien. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta, alguna otra duda? Entonces, no olvidemos nuestro lenguaje jirafa. ¿Y cómo hacemos precisamente en este lenguaje jirafa para comunicarnos de manera no violenta? Hay 4 pasos esenciales. Desde al principio, a veces no sabemos ni qué necesito, cómo le digo a mi marido que me ayude, cómo le digo que me siento mal con lo que está haciendo, cómo le digo que pues lo que me dijo o cómo me lo dijo me hizo sentir mal, me estoy sintiendo triste, llego casi hasta la depresión porque es continuo. ¿Cómo le digo que lo deje de hacer? Para que realmente lo deje de hacer. Porque si se lo digo con gritos, ¿creen que va a cambiar? No. Si se lo digo con malas palabras, si llega a casa y lo que escucha son reclamos y entonces yo me salgo de la recámara y creo que me va a entender, porque ¿cómo es posible si es mi mamá? Tendría que saber lo que yo estoy sintiendo. No, ¿verdad? Eso no sucede. Lo tenemos que hablar y lo tenemos que hablar bonito para que la otra parte nos entienda y yo pueda entender a la otra parte, porque también tengo que saber cuál es la razón por la que lo está haciendo de esa manera, ¿sí? Se trata de un ir y venir como la comunicación. No se trata de que hable una sola persona o que una sola persona sea la que diga sus necesidades, sino hay que escuchar también la necesidad del otro, ¿sí? Bien, entonces tenemos estos 4 pasos súper importantes.
tengo que trabajar desde el lenguaje yo, que eso hace la jirafa, ¿verdad? Yo me siento enojada, yo me siento triste, yo me siento molesta, pero lo que hacemos en muchas ocasiones es que tú haces que yo me enoje, o sea, con tu actitud me haces enojar. ¡Wow! ¡Qué poder le estamos dando al otro, ¿verdad? O sea, permito que me hagas enojar. No, sumamos nuestra responsabilidad. Yo me enojo si me quiero enojar. Si no me quiero enojar, no me enojo. Pero no le voy a echar la culpa a todo lo que haga mi marido cuando yo no le estoy diciendo qué está pasando, ¿sí? Entonces, primero es, me observo desde el yo y asumo mi responsabilidad de lo que está pasando, desde mi punto de vista. Porque si yo empiezo a pensar, es que lo hizo porque entonces empiezo a pensar o empiezo a presuponer que el otro lo hizo por 20,000 razones y ninguna fue, pero ya le achaqué un montón, ¿verdad? Y entonces yo me eludo esta parte. Lo mejor para todo esto es que yo me observe, a ver, llegó mi esposo, no pasa aquí, no pasa en México, pasa en otro planeta. Llegó de trabajar, me saludó a lo mejor, se metió a ver la tele, se echó en el sillón, prendió la tele. No platicamos nada. Y yo tenía un montón de ganas de contarle, no sé de qué es, cómo me fue, pero él llegó, me dijo buenas noches, prendió la televisión, se echó en su sillón favorito y se quedó dormido. Y entonces eso me va haciendo enojar. ¿Por qué? Porque yo quiero platicarle y llego y, oye, mi amor, ya me despertaste, estoy durmiendo, estoy muy cansada, tuve un día terrible. Y entonces no platicamos. Y entonces me voy haciendo, pues a lo mejor más hermética, a lo mejor ya no le quiero contar porque va a llegar y va a ver la televisión y se va a quedar dormido. Y eso se repite. ¿Cómo hago? Me observo. A ver, esta actitud me está molestando, pero ni siquiera me da chance de decírsela, ¿no? Voy a buscar una estrategia. Yo me siento, ¿cómo me siento? Esta actitud me molesta y además siento que se está perdiendo la comunicación. ¿Vale la pena? Dice alguien. Hay que también elegir nuestras batallas. Si vale la pena, lo trabajamos. Si no, a lo mejor es que lo aceptamos, ¿verdad? Pero si hay algo que me está fracturando la relación, como la comunicación, y me enoja, pues entonces lo que tengo que hacer es decirle que me estoy sintiendo enojada. Pero ya me observé. Ya vi que tengo una emoción que me está produciendo eso. ¿Por qué? Pues si antes llegaba y platicábamos y éramos novios y nos la queremos pasar días enteros hablando, y ahora llega, me saluda, a lo mejor me dieta, se queda en el sillón viendo la tele o se pone a ver el celular, que ahora eso es más común también. Llega o se levanta, despierta y lo primero que ve es el celular, ni siquiera buenos días. Es el celular y se la pasa viendo el celular. O llega en la noche y se la pasa viendo la televisión. ¿Cómo le digo que esto me está produciendo? ¿Qué les produciría? Frustración, ¿verdad? Enojo, ¿qué más? Ira, ¿qué más? Tristeza, ¿qué más? Decepción, ¿qué más? Decepción, ¿qué más? ¿Qué otra emoción? ¿Verdad? Rabia, ira, coraje, enojo, decepción, tristeza, por supuesto, ¿verdad? Entonces ya vi que hay una emoción que me está provocando, a lo mejor hasta la siento, porque saben que el cuerpo siente las emociones, ¿verdad? ¿Cómo sienten el enojo? ¿Dónde lo sienten? Algunas personas aquí, otras dirán que en el estómago. ¿Dónde sienten su enojo? ¿Se han puesto a pensar en eso? Bueno, es importantísimo, eso sería otra plática, pero sería importantísimo que empecemos a vernos y a autoconocernos, porque el cuerpo sabe lo que la mente ni se ha enterado. Antes de tener una emoción aquí, la tenemos en el cuerpo, y si yo conozco que ya me voy a enojar, entonces me retiro, cuento hasta 10 y no permito que la emoción me rebase.
pero ya me conocí. Si la siento en el estómago, si siento lo que sea, a lo mejor me decía, siempre pongo este ejemplo porque la mamá de Alice, que me encanta, que es algo muy raro, la mamá de Alice siente la angustia en las rodillas. ¿Ah? Y fíjense lo que es cuando ella sabe que les empieza a doler la rodilla, tiene algo que le está angustiando, entonces le reviso. Antes de que me gane y me eche a llorar o me eche a la depresión o me eche nada, no. Pero antes de que me rebase esa emoción, ya mi cuerpo me está avisando. El cuerpo sabe lo que la mente inicialmente da. Sí. También el cuerpo de una mamá sabe cuando se va a enfermar. Y esta emoción es algo que está en tu ser. Por decir, en mi caso, cuando se me va a enfermar un hijo, me duele el pecho. Y si es del lado izquierdo, es el mayor. Y si es del lado derecho, que es el menor. No sé a qué se debe, pero esa emoción. Y ya cuando siento es así de, me siento, ¿estás bien? ¿Todo bien? Platicar con él, no, fíjate que me pasó esto, o me duele la garganta. Es algo indescriptible que uno como madre llega a sentir. Bueno, claro, wow, muchísimas gracias por compartirlo y sí, definitivamente es cierto. Las madres es algo maravilloso, es esa conexión, ¿no? Esa conexión que se tiene con los hijos. Entonces imagínense, si lo sentimos por otro, ¿cómo no lo vamos a sentir por nosotros mismos? Solo es que no nos ponemos atención. Ahí viene otra palomita que tenemos que revisar, ponernos más atención. Porque me duele el estómago, pero ay, no se me quita. Me duele la cabeza, tengo una punzada y luego les paso por mí, yo me volví adicta al doloneurobiol y luego me dio un infarto cerebral. ¿Por qué? Porque no me entendí, porque ay, se me va la rabia, me lo tomo. Y así me la pasé varios meses queriendo hacer otras cosas sin ponerme atención. Y entonces sucede que el cuerpo nos está gritando lo que necesita, pero no le hacemos caso, ¿va? Sí. Pero gracias. Pues yo siempre he dicho que Dios nos ha dado un cuerpo perfecto en todos los aspectos. Y yo hace ratito que decía, en la parte de que cómo identificábamos, yo decía con tristeza. A mí siempre se me hace muy triste que nuestra sociedad dice, no pasa, ¿no? Las mamás, ahorita con el ejemplo que dice la señora, somos las que sentimos, aparentemente nos damos cuenta, ¿no? Somos más, percibimos más el dolor y demás, ¿no? Pero está comprobado que el cuerpo recibe absolutamente todo. De hecho, ya hay personas y estudios que dicen, si te duele el lado derecho es porque no has perdonado a tu papá. O sea, diferentes cuestiones, ¿no? Pero yo siempre digo, si Dios nos dio un cuerpo perfecto y todos podemos percibir, ¿a qué voy? Es bien triste que tengamos que decir, las mamás sí percibimos, las mamás sí sentimos a los hijos, pero todos somos seres humanos. Y yo siempre digo que los papás, si fueran más sensibles a lo mejor, también podrían percibir eso. Y muchas veces la comunicación pues no asertiva en la familia viene de ahí, que no estamos en el mismo canal de percepción o de sensibilidad. Claro, muchas gracias. Solo es que levanten la mano a quien se la enseñaron desde el kinder, la primaria y la secundaria. Pero a mí no, ni en la carrera, hasta que lo tuve que aprender después de muchos años. No nos enseñan, pero creo que nunca es tarde para aprenderlo. Bueno, comentando un poquito como dice la señora, pero nosotras podemos, o sea, si nuestro esposo no podemos hacerlo. Yo llegué a una familia de líderes, así me lo dijo mi psicólogo, tú llegaste a una familia de líderes, no tú aquí eres como, pues ahora sí la ovejita, no. Entonces, yo he trabajado eso, quitándole un poco ese ego a mi esposo, o sea, ya cuando tú ya estás en una familia ya son reglas diferentes. ¿Por qué? Porque ya es una familia normal. Entonces, sí se puede. Yo no les voy a decir, ahorita pues ya somos una familia perfecta, pero es que sí se puede también, como dices, comunicarnos. Vamos a ver cuál es el punto, cuáles son las horas que ellos están disponibles. En este caso,
mi caso, lo pongo como ejemplo, él llega temprano a trabajar, le hago un té, una cosa, de repente un pan que le gusta, entonces ahí yo ya es cuando platico con él, expreso lo que siento, ¿no? ¿Sabes qué? Me siento así y no me gustó esto que pasó y ya lo platicamos, pero es que hay que ser muy inteligentes y hay que dejar un poquito el enojo, ¿no? Si somos muy chispita, pues entonces bajarle un poquito y porque chispita uno, chispita otro, explotamos, ¿no? Entonces, y sí, claro, y tenemos que, no, es que papá trabaja, sí trabajas, pero también dale un tiempo a tus hijos, que el tiempo de calidad sea media hora o una hora. Claro que se puede. Y como mujeres, bueno, si nosotros venimos de una familia tranquila, amable, y ellos vienen ya de una familia que fueron criados como con mucha, ¿cómo se le dice? ¿Rigor o...? Sí, como mucha pues, yo les hablo con amor a mis hijos, sí, mi amor, no le hables así porque se va a hacer muy chido, no, es con amor. Entonces ya ellos pueden cambiar un poquito, pero es que sí se puede, yo creo que con la mano de Dios sí se puede. Definitivamente. Dijo dos cosas muy importantes. Con la mano de Dios, eso me he dicho, de la mano de Dios todo es más fácil. Y aprendiendo lo que no nos han enseñado, pues viene a ayudarnos todavía mucho más, ¿verdad? Porque esta parte, la inteligencia emocional es algo que apenas está como que por ahí viniendo a la luz de nuestras vidas, ¿no? De eso se trata, de esta parte de saber cómo sí, cuándo no, pero tenemos que empezar a practicar, ¿sí? Tenemos que empezar a conocer.